Hola, hola, soy Vicky Lozada. Cada persona ve y siente cada suceso de la vida de una manera diferente. Tienes lo suficiente para tomar el mundo. Yo le llamo a esto la universidad en ruedas. Bienvenidos a nuestro podcast. Pues aquí estamos otro día más y demos agradecimiento, ¿cierto? De que estamos aquí, de que todavía continuamos en este plano. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el horario que estén escuchando o viendo este podcast, Mujer en Plenitud. Y bueno, aquí nos encontramos Vicky Lozada, coach de vida. Hola, Vicky. Hola, Vic, ¿cómo estás? Encantada de estar de nuevo aquí en este nuevo episodio. Así es. Y bueno, pues una servidora, Abigail Ordóñez, que soy psicoterapeuta registrada en Ontario. Y bueno, pues vamos a hablar, Vicky, de series. Vamos a tener una serie que ya viene entrando a lo que es la madurez, a lo que es una mujer madura. Esa es nuestra primera serie de 3 episodios, ¿cierto? Ventajas Así de es. la mujer madura. ¿Cuáles son los episodios, Vicky? Bueno, sí, de nuevo, Avi, excelente estar aquí. Como tú decías, vamos a tener vamos a tener varios seriados y este es uno de ellos comenzando en este mes de agosto en las ventajas de ser mujer madura. Y este primer episodio, son 3 episodios, los voy a nombrar. El primer episodio es la sabiduría de la experiencia, con lo que primero nos llega a través de los años y con la madurez. Episodio 2, fortaleza y resiliencia. Y el número 3, que sería el último de esta serie, se llamaría Redefiniendo el éxito. Entonces vamos a comenzar con el primero que se llama la sabiduría de la experiencia. Bueno, esto es bien interesante. Cuéntame tú, dame tú como esa visión que tú tienes acerca de la experiencia hasta el punto en donde tú estás y lo que tú ves en las personas que llegan a ti, Avi. Es muy interesante hablar de sabiduría y sobre todo cuando ya tienes la experiencia, porque puede haber personas, me he topado personas sabias, pero que son muy jóvenes. Y a veces pensamos que la sabiduría viene con el tiempo, que la sabiduría viene solamente por los años acumulados y no es así. Así A es. veces confundimos sabiduría con conocimiento. Mm, Y una cosa es que tengamos conocimiento, información, y otra muy distinta a que la apliquemos. Y esto ujú. que yo se los comento mucho en las sesiones a mis clientes, está muy bien tomar terapia, por Ujú. supuesto, pero a veces hay personas, Vicky, que toman terapia solo para sentir que están haciendo algo para ellas o para Sí. ellos, ¿no? O sea, es como, bueno, por lo menos estoy haciendo algo. Pero tomar terapia no es, ahora ya es como un poco de moda o te da cierto estatus o clase intelectual, Sí. ¿no? Yo estoy tomando terapia y a veces no es así porque nos confundimos con el ego. Y cuando les digo esto a mis clientes, a ver, tú vienes a terapia a reflexionar o a modificar, a mejorar tu vida. Y pues muchas personas me dicen, obviamente para mejorar y estar bien en mi vida, ¿no? Tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, hay muchas personas que solamente van a reflexionar. Está muy bien, o sea, tomar terapia o coaching, sesiones de coaching, reflexionas, haces, y por eso es decir, no solamente se va a reflexionar, se va a la acción. Y ahí viene la sabiduría. Porque el reflexionar, por eso es que escuchar solamente podcast, ¿por qué sigo en las mismas? ¿Por qué si ya tengo el conocimiento, ya tengo la información, por qué sigo en la misma situación? Sí. Pues justamente porque no hemos aplicado la información que tenemos a nuestra vida. Y eso es Total. sabiduría, Vicky. ¿Qué piensas tú?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo en el aspecto, comienzo con el aspecto con el que entraste, y es que no solamente los años, no solamente los años nos dan sabiduría. Y si me permites, yo te doy un ejemplo de algo que esa es la creencia que tenemos, ¿no? Eso lo pensamos y me incluyo ahí en esa creencia que tenía, que no me daba cuenta que la tenía. Imagínate que cuando yo hice mi curso de public speaking, ah, yo comencé, la primera sesión, cuando yo comencé, la primera persona que llegó a darme la clase, y era pues el más, tal vez el más importante allí, o sea, el profesor más importante en todo este proceso, era un muchacho muy joven, más joven que mis hijas. Cuando yo lo vi dije, no, ¿yo qué hice? ¿Qué es esto que yo hice? ¿Cómo es que es posible que haya cometido como por un lado, ¿no? Me vendieron, o sea, me estafaron. Así, eso es lo que quiere decir. Me estafaron, me dijeron que era gente con mucha experiencia, con mucha capacidad. ¿Cómo es posible que vengo y me encuentro con un muchachito que me va a enseñar un muchachito tan joven? Ay, por Dios. Pues a eso lo tuve todo el día, que fue un día, fueron varios días, y este era un día completo. Todo el día tuve ese pensamiento, y todo lo que hablaba yo decía, eso ya lo sé. Yo no vine a aprender eso yo ya lo sé. Ego, ¿no? Ego. Eso yo ya lo sé, cómo es posible, etcétera, etcétera. El caso es que al final del día yo estaba tan incómoda con el tema que yo creo que me perdí de muchas cosas por estar pensando en eso. Y al final del día yo hablé con él y comenzó sorprendiéndome la capacidad de aceptación y entendimiento y de inteligencia emocional de este muchacho. Me dijo, ok, te entiendo. Yo le dije, no es posible que alguien más joven, te dije todo lo que te acabo de decir para no repetirlo. Y entonces me dice, ok, ¿y tú qué quieres? ¿Qué hacemos? ¿Quieres que te devolvamos el dinero? Eh, ¿Quieres continuar? ¿Quieres probar? Te aseguro que vas a aprender mucho, pero si no estás segura y estás incómoda, no te afanes, está bien. Él no me dijo, no, si yo tengo estos títulos, yo he hecho esto, yo esto, lo otro, lo demás. Él me dijo, está bien, te entiendo. Yo me quedé. Y con esto que él me dijo, lo que yo hice fue, no, ok, te voy a dar la oportunidad el segundo día. Para no alargar el cuento, para no alargar la historia, del que más recibí fue de él, y recibí mucho, muchísimo. Yo estaba sorprendida, además salí con un cariño y un agradecimiento inmenso, se lo dije al final, y bueno, eso es lo que creemos, que solamente los años nos dan sabiduría. Una cosa es la experiencia, una cosa es lo que nos da los años, o sea, la serie de experiencias que vimos a través de los años, pero a veces las experiencias, si no las sabemos aprovechar, no obtenemos la sabiduría que deberíamos. Entonces, la importancia con las experiencias, según mi perspectiva, y lo que yo hablo también con mis clientes, y hablo cuando estoy guiando a alguien, veamos qué nos deja esta experiencia, aprendamos a reconocer las experiencias, porque con las experiencias aprendemos a reconocer qué es lo que nos quiere decir la situación, por qué se dio, cómo la mejoro, qué era, a veces no era ni siquiera lo que yo pensaba. Entonces, verdaderamente lo que nos da la sabiduría son las experiencias bien aprovechadas. Y es que toda experiencia hasta cierto punto es un aprendizaje, Sí. porque a veces nosotros volteamos y vemos que es que esa experiencia no me gustó, o eso ni siquiera lo quiero voltear a ver, ni siquiera lo quiero volver a repetir, a vivir, pero esa experiencia nos enseñó muchísimo. Y eso justamente cuando aplicamos es eso que aprendemos de esa experiencia y lo aplicamos para la siguiente vez, se convierte en sabiduría. Así Porque no es. es lo mismo, no es lo mismo la sabiduría que la experiencia, o no es lo mismo Ujú. madurez
a experiencia o sabiduría. ¿Por qué? Sí, Porque muchas veces pensamos que lo mismo, el cúmulo de años nos va a llevar a tener sabiduría o nos va a llevar a tener madurez. Sin embargo, tal vez puede ser un cúmulo de experiencias, ¿eh? sí, Pero eso, vuelvo por a repetir, supuesto. no significa que realmente seamos sabios. Sí, Yo me acuerdo, definitivamente tenemos que aprender de las experiencias, porque obviamente a través de los años y con la madurez, te lo puedo decir yo a este punto, toda una serie de experiencias que he tenido en mi vida, por supuesto a este punto yo ya puedo decir, he aprendido de ellas. He aprendido a tener resiliencia, a levantarme de las situaciones difíciles, a salir de la victimización y venir a tomarlo como una experiencia positiva. Siempre lo que tú decías, esas experiencias que por más que nos traigan dolor o que sean difíciles de sobrellevar en un momento, si las entendemos, si las sabemos aplicar para el futuro, eso es lo que nos lleva a tener la sabiduría que nos da esa experiencia. Vicky, tú mencionas que has tenido a lo largo de tu vida, que por cierto, muchas felicidades porque apenas fue tu cumpleaños, y que Muchas estas gracias, sí. experiencias que has tenido, solo selecciona tres, agarra tres. Tres experiencias que te enseñaron bastante, tal vez en ese momento era algo para ti, era un regalo con una envoltura terrible, como dice una Sí. amiga, pero que de alguna manera esa experiencia marcó un antes y un después, aunque todavía en ese momento no lo sabías, ¿no? Sí. Dame tres experiencias de tu vida o si quieres una para poderla desmenuzar. Claro que ¿Cuál experiencia te sí tengo tres. A ver, La verdad sí las tengo. A mí yo pienso que la primera fue el haber perdido a mi madre cuando tenía 2 años de edad. Una experiencia que uno diría a un niño, ¿cómo puede hablar de experiencia? ¿Cómo se puede hablar de sabiduría? ¿Cómo se puede hablar de que esto cómo le marcó si un niño no sabe nada de esa edad? El asunto es que con una experiencia tan fuerte de haber tenido una madre, madre pérdida de la madre, que puede ser una de las experiencias más fuertes en la vida, y adicional a eso, un padre ausente, porque él estaba en casa, pero bueno, es que éramos una familia muy grande y tampoco puedo juzgar a un padre que no sabía nada de emociones, nada de modo que fue una niña de 2 años que quedó en el aire. Entonces esa fue la primera experiencia que me llevó a volverme más resiliente y poder aprender a solucionar situaciones por mí misma a través de los años. Una segunda experiencia podría yo decir el haber quedado en embarazo muy joven, lo cual para ese momento fue una experiencia bastante inesperada y posiblemente muy difícil porque cambió todo el rumbo de mi vida a ese punto. Y la tercera fue el divorcio de un matrimonio de 28 años que me llevó a caer en una depresión bastante profunda, no solamente, no el divorcio como tal, sino todo lo que envuelve el divorcio. Entonces, cómo le afectó a mis hijas, cómo me afectó a mí, cómo caigo yo en una depresión en la cual quedé totalmente en ceros, y porque tú sabes la depresión, todo lo que conlleva, pérdida de interés por todo lo que uno quiere hacer, pérdida de identidad, pérdida de dirección, emocionalmente caída, etcétera, etcétera, con mucha ansiedad además. Entonces, pienso yo que esas son las experiencias más fuertes, más trascendentales y fundamentales en mi vida que me han llevado a tener una gran experiencia, así, no solamente para mi vida, sino a las personas a quienes yo ayudo, a quienes yo guío en mi labor de life coaching. Y creo que son las experiencias más fuertes
Podría nombrar una cuarta que es el moverme a Canadá, el cambio de un país a otro, es otra transición muy fuerte. O sea, creo que a este punto he tenido bastantes transiciones en mi vida fuertes. Claro, y yo creo que has mencionado, de las tres primeras, has mencionado el grupo en el que todos tenemos esas experiencias, todos, que es la pérdida de un ser querido, Ujú. que es la decepción de las expectativas que tenían otros de nosotros, ¿no? Sí, Romper esas total. expectativas que tenían, Sí. tal vez esa es la decepción, o ese es la tragedia, porque es, quedé embarazada muy joven, donde no se ¿Ahora nos qué esperaba. voy a hacer? No tengo capacidad, no tengo la sabiduría, la experiencia, el entendimiento para ser madre. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué Y van se a decir de cambia mí? todo lo que uno tenía hasta este momento en mente, se transforma. Y la tercera que comentas que es una ruptura, que es una ruptura. Entonces, claro que estas experiencias nos van haciendo, nos van poniendo la piel dependiendo de nuestra resiliencia más gruesa y nos van poniendo ciertos lentes. Sí. Vamos a hablar de la última, de la ruptura. Ujú. Cuando una mujer madura, por lo regular, ya tuvo rupturas. Sí. Rupturas, y vamos a ponerlo de pareja, ¿no? Por lo regular ya tuvieron una experiencia con alguien, alguien ya les dejó su corazón Le roto, rompió su corazón, sí. o de alguna manera se ilusionaron con alguien y después este alguien pues se echó a correr pa'l monte, y sobre todo una mujer madura, por lo regular, experimenta, no siempre, pero experimenta un divorcio. Ujú, ujú. No estamos diciendo que todas las mujeres maduras son divorciadas, estamos diciendo que de alguna manera en el trayecto de su vida experimentaron una ruptura. Sí. Muchas de ellas, pues tal vez experimentamos un divorcio, ¿no? Entonces, viendo esta parte del divorcio, Vicky, me gustaría como enfocar esta sabiduría de la experiencia en la ruptura, en algo que estábamos platicando tras bambalinas, cómo nos llevamos con nuestros ex. Y es que mira, la ventaja de una mujer madura, yo digo que siempre es, ya no vives con resentimiento. Ujú. ¿Y cómo sabes que ya no vives con resentimiento? Cuando te das cuenta que eso que dolía lo entendiste. Sí. Cuando lo entiendes, ya no duele. Pero el trayecto para poderlo entender, eso que pasó, esa experiencia que pasó, Ujú. entenderla y convertirla en sabiduría, ¿no? Así es. ¿Cómo Así es. llegaste Y a lo pudiste, no podías entendimiento haberlo de... definido mejor, creo lo mismo. Cuando puede entender uno que ya ha superado, que ya ha trascendido, que ya ha llegado al punto de la aceptación y entendimiento, entendimiento para llegar a la sabiduría, a entender qué me trae esto, qué es lo que me deja, cuáles fueron mis errores, cuáles fueron los errores de la situación, de la otra persona, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se llama aprendizaje de la situación y traerlo para beneficio. Entonces, Entonces, con esto me gustaría que nos dijeras, ¿cómo lo llegaste a entender? ¿Cómo sabes que ya lo entendiste? ¿Cómo descubriste que entendiste que tal vez ese divorcio era necesario en tu vida? Era mm, parte de un plan, si tú sí, quieres, y no estoy hablando de nada místico ni mucho menos, sino era un plan porque si somos honestos con nosotros, yo también experimenté un divorcio, pero si somos honestas con nosotras mismas, mucho desde antes sabíamos que eso no jalaba, que eso sí, no iba al 100%, que eso no sí. era lo que Yo algo pienso, pasaba ahí. Avi, que en mi caso yo venía por lo menos 8, 10 años procesando el tema. Mm,
no lo quería aceptar, no lo quería ver. Obviamente tenía muchos miedos porque lo primero que se manifiesta, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a divorciar? ¿Qué van a decir? He sido ejemplo de muchos a cuales les he dicho el divorcio no es una opción. Cómo vamos a manejar esto? ¿Qué va a pasar con mis hijas? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Lo voy a lograr? Son muchos los miedos que se presentan. Entonces, estás escuchando siempre de otros y tu misma voz, como yo te digo, se lo decía a otros, por lo tanto me lo decía a mí, el divorcio no es una opción, tienes que aceptarlo. Dicen otros, esta es la cruz que te tocó, entonces tienes que llevarlo, tienes que vivirlo. Y por último, estar en ese sentimiento de víctima, ¿no? Porque de parte y parte siempre somos víctimas, siempre nos sentimos como yo hice bien todo lo que tenía que hacer y soy víctima de esta otra persona. A veces somos víctimas de situaciones y no estoy diciendo que no se den casos en que hay mujeres y hombres que son víctimas del abuso de la otra persona. Eso es totalmente real. En mi caso no era así, más sin embargo yo me sentía víctima, víctima de la situación, víctima de una serie de situaciones que al pasar el tiempo y solamente ahora sí para responder tu pregunta, hasta que trabajé en mi propia vida y entendí que era necesario salir de la victimización, entender y ser responsable de mis propias acciones y de mis propios traumas, hasta que no fui responsable y me miré hacia adentro y me hice responsable de lo mío, no pude entender que no era víctima o que no que estaba saliendo de la victimización. Entonces, cuando salí de la victimización, ahí fue que pude entender, comenzar a hacer un proceso de entendimiento, de aceptación y de aprendizaje. Aprendizaje, lo que se vivió, lo que me gustó, no me gustó, lo que no se debería haber repetido, lo que yo hice, mi responsabilidad, porque muchas veces le ponemos en manos de la otra persona nuestra felicidad, la cual es 100% nuestra responsabilidad. Entonces, no había procesado traumas, nunca quise entrar en una terapia porque tenía el miedo por un lado, miedo de que me van a decir si estas personas que me van a decir si me van a sacar de todas mis creencias. Por el otro lado, si yo he dado consejería por tantos años y sé lo que hay que hacer, ¿cómo es posible que otro va a venir a decirme qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, eran muchos miedos, era mucha falta de conocimiento, de conocerme a mí misma y de procesar mi propia vida. Eso fue lo que me llevó a entender y a salir de esa parte de victimización y poder entender y poder, además, aprender y entender de mi ex esposo, entender quién era él. 28 años de casados, veníamos de 28 años de estar juntos entre el noviazgo y el matrimonio. Entonces, poder entender que también es un ser humano que comete errores, o sea, esa parte de entender al otro, no para excusarle sus errores, para entenderlos, no para que satisfacerme a mí misma, sino para poder entender que como seres humanos cometemos errores. Eso me ayudó a salir de ahí. Y definitivamente aquí ya estás hablando de sabiduría, ¿no? El Ujú, paso número uno es la aceptación. Cuando tú ujú, decías en tu relato, yo no aceptaba que, ujú. porque yo ya llevaba 7, 8 años procesando esto, ¿no? O sea, Sí, 7, 8 años atrás, algo en ti dijo, Vicky, no, algo no está bien. Entonces, aceptar eso porque a veces nos hacemos los que, pues no, 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 como bien decías, ¿no? Los miedos que tengo, el qué dirán, mis hijos,
pero cuando se aplica la sabiduría es, acepto que así están las cosas. Las Sí. estoy viendo ya sin los lentes, Ahí ya es como poder tomar la decisión, ¿no? ¿sí? Y eso me lleva a salir de ese sentimiento de víctima, porque mientras sigo estando en la victimez, pues no voy a poder aceptar algunas cosas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Pero por qué? Entonces, bueno, todo esto nos lleva a aplicación de la sabiduría, Vicky. Muchas gracias por compartir, porque fíjate, esta frase que dices, mi felicidad estaba en dependencia al otro. O sea, si el otro está bien, yo voy a estar bien. Entonces, significa que el otro cuando está mal, pues obviamente me está fregando a mí. Ajá. Y esto aplicado no solamente en pareja, sino a lo que quieras. Por ejemplo, al vecino, al jefe, a los amigos. Es que me quieren hacer la vida imposible. A los hijos, ¿no? Ujú. Es Sí, que mi hija ya debería de hacer esto o mi hijo no debería de hacer aquello. Y entonces ahí nos tomamos también como víctimas, ¿no? Diciendo lo que el otro hace y dependencia a lo que haga o no haga, yo soy la que debo de asumir la responsabilidad que me toca. sí. Y Es muy elijo difícil. cómo sentirme con respecto a las situaciones. Y es que es fácil decir el hijo, pero ¿cómo hacerlo, no? Y Sí. esto me recuerda a una explicación que me dijo una vez eh, una persona que vio en redes sociales a una mamá que le molestaba mucho que el hijo tirara cierta ropa en la entrada de la casa. O Ujú. el esposo que dejara la toalla encima de la cama. Esas pequeñas acciones a la mamá o a esta mujer le Incomodado. exacerbaba un enojo, ¿no? Y ya llegaba un punto en el que tanto lo decía y tanto lo repetía, no dejes la chamarra en la entrada, no dejes la toalla en la Sobre cama. la cama. Y entonces estos gritos y estos malos tratos, porque decías que lo están haciendo para fregarme, ¿no? Porque ¿cuántas veces se los he dicho varias veces. Dicen, aquí realmente la que está mal es ella, porque ella debería, así es lo que dicen las redes sociales, ¿no? Porque ella eh, tiene dos caminos, o elegir o sentir que la persona que tanto le está pidiendo que recoja la chamarra o que recoja la toalla, no lo va a hacer, pues que lo haga ella. Si tanto le molesta, pues que lo haga ella y que siempre elija su paz, que elija su tranquilidad. Sí. Entonces, cuando me estaba comentando eso esta persona, yo me quedé analizando y dije, ¿sabes qué? Que no. Yo entre mí y aparte pues lo expresé, ¿no? ¿Sabes qué? Que no. Ah, entonces, ¿qué? ¿Vivir en conflicto? ¿No? No. Pero sí tener la aceptación de decir, esto a mí no me agrada. Porque Sí. entonces voy a ser una víctima voy a recoger Entonces yo tengo yo la que toalla, recoger. yo voy a recoger la toalla, entonces yo la voy a llevar. Y, y eso es hacerte la víctima y eso es vivir en molestia, pero ya no lo gritas, pero estás viviendo en molestia y estás viviendo resentido. Entonces, Esa es una experiencia mía. Así. Y uno se queda callado. yo no sé No qué, es bueno. Y eso acepto. tampoco, Entonces yo lo hago. Y para que no me digan que soy tan talentosa, que no soy cansona, que entonces yo lo hago. entonces ya lo No hago yo, es lo ideal. Y es justo. cuando tenemos que aprender y entender que los límites son importantes. Que hay límites y que también la personalidad, por eso es que existen las rupturas, caray, y es que a veces nos aferramos tanto a la idea de la persona que queremos, que es decir, la idea es de recoge la toalla. Y dicen, pero, a ver, Abigail, si al final del día el que no recoja la toalla representa un 5% de lo que no le gusta, pero el otro 95% le agrada a la persona. Ujú. Sí, pero eso que es tan absurdo y que solo representa el 5%, si no hace algo la persona, obviamente va a crecer, Por supuesto. porque ya ahora ya no solamente es la Porque no toalla, es asunto de la toalla.
Exacto, Ahí porque hay ya no algo, va a ser solo la toalla, van a algo hacer otras cosas. total, porque entonces ahí es válida lo que a mí me importa, es validación, es qué tan comprometida está la persona con el otro, qué tanto se respetan los límites de la otra persona y lo que le agrada o lo que no le agrada. No es que me haga feliz, y si no, y si todo esto es seña de que no valida lo que a mí, mis emociones, que no le importa lo que a mí me importa, que no hay compromiso, pues es que no está funcionando la relación. Y Y ahí es ahí cuando hay que tomar decisiones. acabas de tocar el punto, Vicky, a lo que quería llegar, es la combinación. La Ujú. combinación no nos ayuda, te va a ir mejor con una persona que también le molesta dejar la toalla en la cama. Sí, Una por persona supuesto. que no le gusta el desorden, te va a ir mucho mejor con esa persona que Sí, con el no que... son esos detalles, no es ese el detalle, este detalle de la toalla en la cama, es el significado de siempre dejar la toalla en la cama, aunque sepa que a mí no me incomoda. No es que si está bien o que si está mal dejar la toalla en la cama, porque ahora yo ya lo sé explicar. Ahora yo podría decir, no importa si para ti está bien dejar la toalla en la cama. No importa Exacto, si no, para ti no es... seguramente esto está bien, pero si a mí me incomoda, entonces esto tenemos que analizarlo. Si a mí esto no me beneficia, si a mí esto no me trae satisfacción, cualquiera que sea la situación, entonces ahí es cuando yo tengo que analizar verdaderamente esto es fundamental, es parte fundamental de la relación. Y si es parte fundamental de la relación y verdaderamente lo que muestra es algo más allá que una toalla o un plato, yo me acuerdo para mí era el periódico en la mesa, cosas así, que no me agrada. A ver, ¿qué tanto es que yo me importo? Eso va más allá, ¿no? Y sí, mira, la combinación importa, pero importa más cuando ya tienes un trabajo interno, ya independientemente, pero el ambiente importa. Y yo me acuerdo de un ejemplo que igual no le gusta mucho a mi amiga que yo lo cuente, pero ya me lo autorizó. Ella lleva dos matrimonios. Entonces, en el evento de su hija, que en México por lo regular celebramos los 15 años y es un Igual en evento Colombia. grande, es un evento importante para las familias. Y ella nos invita, ¿no? Nos invita a los 15 años de su hija. Y en ese evento estaba el ex esposo, porque papá de la hija, y el actual esposo. Ujú. Y entonces en ese evento ella nos sienta con el ex y que de alguna manera pues yo me llevaba con él porque pues yo los conocí cuando eran solteros, ¿no? Imagínate ya de cuántos años nos conocemos. Total de que nos sentamos en la misma mesa y llega mi amiga para saludarnos, pues que pasan de mesa en mesa y llega a saludar y le dice a su novia de su ex, le dice, ¿cómo te va con el carácter de fulanito? Oh, Obviamente la novia, la actual novia del ex, eh, obviamente que a esa chica yo también la conozco y nos llevamos bien, o sea, no hay ningún problema, pero yo soy amiga más de mi amiga, ¿no? O sea, es como que sí, mi amiga es más mi amiga, más pero cercana a ti. yo no tengo ningún problema con la chica, ¿no? Es una bellísima persona también. Y le dice así, ¿cómo te va? ¿Cómo te va con el carácter de fulanito? Y entonces le voltea a ella y le dice, no, Juanito no tiene mal carácter. Para nada, mi Juanito no tiene mal carácter. Voltea a verme mi amiga a mí y me dice, hola, que Juanito no tiene mal carácter. Y se ríe. Y volteo a ver a mi amiga y le digo, es que Juanito con ella no se enoja. Y eso le afectó muchísimo a mi amiga. Me dijo, es que se supone que tú estás de mi lado. Y le digo, yo estoy del lado de la razón.
La realidad es que efectivamente Juanito con esta nueva chica tiene una dinámica completamente distinta. Sí, Y eso duele. Y duele mucho cuando tú no cerraste un ciclo con esa persona, ¿no? sí. Porque fue, eso del mal carácter es, yo le echo la culpa a él, que por su Sí, mal carácter no funcionamos nosotros, pero no vemos la otra realidad. ¿Qué hice yo para o exacerbar sea, no se el toma, carácter? no se toma responsabilidad de las propias acciones. Exacto. Todos, comenzando porque a veces tomamos malas decisiones por situaciones que no hemos resuelto o porque no logramos tomar decisiones acertadas. Entonces terminamos tomando unas decisiones erradas. Y entre eso puede ser quedarse uno mucho tiempo en una relación que no trae beneficio para ninguno de los dos ni para los hijos. Entre eso puede ser que, como en muchos casos se dice, no, pero es que fulanito o fulanita estaban en una relación aparte, pero claro, pues es que imagínate con esta persona que le tocó. No, esas son decisiones erradas, erradas que a veces puede que no entendamos, pero que por no hacernos responsables y saber tomar decisiones correctas, porque el hecho de que esa es la sabiduría, es el entendimiento, es poder entender que a veces necesitamos tomar decisiones importantes que no son las más satisfactorias, pero que a través del tiempo son las correctas y que nos van a llevar a vivir una vida diferente. Entonces estamos haciendo cosas en las cuales decimos, pero es que porque fulanito es así. Entonces, para él, en ese caso que tú estás contando, tenía un carácter, o sea, le sacaba lo peor de su carácter posiblemente el hecho de cómo era ella, pero entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron expuestos a eso? ¿Por qué no? Por no tomar una decisión adecuada y saber poner, saber expresar, que ahí voy a la importancia de aprender voy al punto de la inteligencia emocional. Sí. La importancia de aprender a entender nuestras emociones, a aprender nuestros sentimientos, a validarlos, a saberlos expresar y saber poner los límites necesarios cuando no se están cumpliendo. Esto es una de las ventajas de entrenarse uno en inteligencia emocional. Ujú. Eso es reconocerse, conocerse a sí mismo, pero uno no nace con eso, sino que es parte de lo que uno recibe de la sabiduría cuando las experiencias lo han llevado a uno a tomar esta clase de decisiones y aprender y fortalecerse en ese sentido. Así es, lo vamos haciendo un hábito, ¿no? Sí, ¿Cómo expreso lo que no me gusta y de la manera en que expreso lo que no me gusta? ¿Cómo sí, expreso por el otro lado también algo que me agrada? ¿Y sí, cuántas veces en el matrimonio no somos más asertivos de decir, oye, gracias por definitivamente. tirar la basura, gracias por poner esto aquí, gracias por hacerle Sí, gracias esto? por tu paciencia, gracias por tu amor. Exacto. Sencillo, gracias por tu amor. Lo damos por hecho, lo damos porque así es, solo que se supone que debe hacer, ¿no? Eso debe amarme porque yo tan buena que soy, ¿cómo es que no me va a amar? No, a ver, sí, gracias por Y hacer el esfuerzo, gracias por eso, dármelo. eso. Y mira que eso es lo que muchas veces en el matrimonio los hombres les encanta el agradecimiento El reconocimiento. y el reconocimiento del esfuerzo. Y a veces Sí, las mujeres, me encanta lo que acabas de decir, Vicky, porque a veces las mujeres sentimos que pues es lo mínimo que debe de hacer, ¿no? que es una O sea, obligación que se da por hecho. mira, Tiene que ser. exacto, exacto, es como una obligación y a veces no, y es tan sencillo a veces solo hacer esas pequeñas prácticas de no solamente decir y mencionar lo que no me gusta, porque empieza a entrar en un círculo vicioso. A mí me gusta trabajar en la terapia de pareja, a mí me gusta trabajar, en cualquier terapia, pero en la de pareja ver las heridas. ¿Cuál es la herida que yo tengo
que sí, exacerba la herida del otro, ¿no? Porque puede tener una definitivamente. puntería tremenda, aunque yo tengo una herida muy pequeñita, puedo ser un francotirador que le doy exactamente a la herida que a ti te molesta o que Y ahí tanto. es poder entender que si se activa esa herida, que si hay, primero que todo, que si hay una herida, tengo que sanar esa herida. Y si no la he y que si no la he sanado, ¿qué es lo que hace que esa herida vuelva y se active, vuelva y Claro. se lastime, vuelva y saque lo peor de mí? Entonces, todo esto es un tema de trabajo interior, Abby. Fíjate que ahorita viendo lo de las heridas, ¿cómo saber cuáles son mis heridas, no? De entrada. Entonces, ahí es igual, o sea, yendo con un profesional. Pero ya una vez que sé cuál es mi herida, de las 5 heridas, rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia, ya una vez sabiendo cuál es mi herida, ¿cuál de esas es la que tiene mayor nivel? Ahí Porque se hace el proceso de trabajo. porque puedo tener una herida que igual, o sea, la tengo, pero no es tan fuerte, ¿no? Por ejemplo, puedo escribirle un mensaje a mi pareja y no me responde y no me conflictúa. Pero hay personas que les mandan su mensajito y dicen, bueno, ya lo abrió, ya lo vio, ¿por qué no me corresponde? Que no ¿Por qué me no me responde, contesta? entonces se activa el Se activa abandono, el se activa el enojo. rechazo, se activa, y eso me hace crear, me crea enojo. Entonces, con el enojo reacciono de ciertas maneras. Entramos al Entonces, círculo todas, vicioso. perdona, Entramos al círculo vicioso, ¿no? Me sí, activa, le mando un mensaje, no me responde, me activa mi herida de rechazo, por qué no me contesta, o esta por qué no me contesta, si debe de bien, estar atenta a mí, y sí, entonces te desvalorizo, ahora yo aplico la misma, sí, ¿no? sí, O hago sí, otras acciones que sé que te van a molestar, y entonces la otra se siente y se vuelve a encerrar más y dice, pues me está rechazando cada vez más. Y sí. entonces eso hace que Son un círculos, círculo círculos en las vicioso. relaciones y verdaderamente nada, nada de eso se da, eh, a ver, ¿cómo lo digo? Todo eso, más bien, todo eso se puede dar en una relación que si no lo sanamos, si no lo procesamos, si no trabajamos interiormente en nuestra vida, por más que cambiemos de pareja, vuelve y se repite. ¿Por qué? Porque yo vengo con el mismo paquete de situaciones, con el mismo paquete de heridas, con las mismas maletas cargadas de lo mismo. No puedo pedir, como también yo siempre doy un ejemplo, yo no puedo pedir que me den un postre de coco si le estoy poniendo mango. Claro. Yo no puedo pedir que el resultado sea este cuando verdaderamente yo también estoy trayendo los mismos ingredientes a la siguiente y a la siguiente y posiblemente a la siguiente relación. Vuelve y se repite de alguna otra forma, pero vuelve y se repite. Sí, sí, cuando no nos damos cuenta, que nos podemos dar cuenta y que incluso, yo siempre digo esto, los problemas de pareja no son problemas de pareja, son heridas de la infancia disfrazados de problemas de pareja, porque Sí, efectivamente, que no como se han dices, solucionado, que no se han procesado y que no por una pareja, una combinación que no funcionó, bueno, pues ahora cambio de modelito, pero lo más extraño es que es un modelito en teoría diferente, pero realmente de fondo sigue siendo lo mismo y sí, sigo teniendo los mismos problemas. Pero sí, definitivamente una mujer madura, Vicky, aplica la sabiduría y ya no tiene esto. definitivamente. Ahí es cuando llega uno al punto de poder tomar decisiones acertadas, poder llegar a tener Experiencia, mejores ahí sí, relaciones, mejores experiencias en todo. Porque que si tú has aprendido de tus experiencias pasadas, obtienes esa sabiduría y puedes elegir mejor, pero si lo haces de una manera consciente. Ahí es la importancia de poder, vuelvo y digo, de la importancia del trabajo interior, del poder conocernos, del aprender de lo pasado, pero también de lo que yo quiero y lo que quiero para mi futuro, y lo que yo deseo y lo que yo soy. Y bueno, es una serie de cosas que
que verdaderamente son necesarias reconocer y trabajar. Claro, lo que más funcione, ¿no? Si es leer un libro, si es escuchar un podcast, si es platicar con los amigos reflexivos, pero solo recordemos Pienso algo, que es una serie, es una combinación de todo, ¿no? es una combinación, pero recordemos siempre que a veces, como lo mencionaste, el ego, cuando a veces ya nos metemos con este ego profesional, o sea, y es como un ego, yo le llamo el ego de la conciencia, porque muchas personas comienzan a hablar de estos temas y tienen mucha información, muchísima donde uno dice, wow, y hasta uno se entretiene con lo que cuentan, pero no lo aplican. Siguen y siguen y siguen y siguen en las mismas cosas. Es cuando yo Entonces, le digo a la gente, lo importante no es solamente lo que dice la persona, no es lo que dijo, es quién lo dijo. Y ese quién lo dijo es que uno pueda mirar y que que sus hechos muestren más de lo que dice. y eso justamente es lo que quería decir, que no solamente hay que hacer introspección reflexiva, hay que entrarle a la acción. Es decir, yo quiero la taza, pero la taza no va a venir a mí solita y me va a dar el sorbo de café. Yo tengo que tomar la mano, tomar la decisión de que voy a tomar la taza y que voy a agarrar la taza y que me la voy a poner en la boca, porque por arte de magia 100%, la taza no va a llegar a mí. Entonces, la 100%. acción es muy importante. Es a lo que quería llegar, que podemos escuchar podcasts, leer libros, platicar, reflexionar, ir a terapia, tomar Sí, coaching, pero si pero no sí. lo llevo a la acción, no se aplica la sabiduría. Así Pero qué es, bonito porque episodio. me acuerdo lo que decía un amigo que me parecía muy lindo, muy ilustrativo, más bien. Decía, el conocimiento solo sin acción es como una cabeza creciendo, creciendo, creciendo en información, y se vuelve tan grande que después es tan grande que no me deja tocar el corazón de la otra persona. Claro, claro. Te Entonces, vuelves con de ese nada nos ego que te sirve el digo. conocimiento si no lo ponemos en acción. Eso es, bueno, es muy cierto y realmente parte de las experiencias y volvemos entonces, ya yo pensaría para cerrar este episodio, porque viene conectado con el siguiente, porque es el resultado de lo que viene el siguiente, que venimos entonces al próximo. Vamos a estar hablando en fortaleza y resiliencia. Hemos tocado parte de eso en este episodio, porque es que es imposible porque todo va conectado. Entonces es imposible no nombrar algunas cosas porque va así y por eso lo estamos dividiendo en tres, pero todo eso está conectado. Es muy importante lo que estamos hablando. Estamos abriendo nuestro corazón. Hoy te doy gracias por las preguntas que me has hecho. No es solamente acerca de mi vida, mucha sabiduría e información vamos a escuchar de Abby también a través de los otros dos episodios, pero vale la pena podernos mirar y poder verdaderamente eh, expresar y compartir nuestras propias experiencias, porque eso hace que ustedes, quienes nos están escuchando y quienes están viendo este podcast, puedan ver, aquí estamos y somos dos seres humanos que cometemos errores, pero que también hemos aprendido de estos errores. Esa es la diferencia, eso es lo que marca la diferencia. Si aprendes o no aprendes de los errores o de las experiencias que no han sido errores, sino sucesos. Entonces, pues nada, aquí estamos, déjennos sus comentarios, no se olviden de seguirnos en nuestras redes, déjennos esas preguntas o esos comentarios que ustedes tienen, porque estoy segura que aparecen. Y sencillamente a veces nos quedamos con ellos, pero cuando hacemos comentarios o hacemos preguntas de esto que estamos viendo, sirve para otros. Y esa es nuestra intención con Avi, con este podcast, verdaderamente compartir de nosotras y divertirnos porque nos divertimos, ¿cierto? Pero también que podamos enseñar a otros o compartir y que de nuestras experiencias y de nuestro aprendizaje de la vida puedan verse beneficiados otros. Así es, Vicky. Compartir el conocimiento y compartir las experiencias ayuda de verdad.
Pues, y aquí, desde acá, les mando un abrazote, un besote, pásensela rico, diviértanse y sobre todo no tengamos miedo de decir nuestra edad, no tengamos miedo, digo, quien quiera seguir ocultando 2, 3 años, está bien, se ven jóvenes, pero al final del día la madurez, la ventaja de ser una mujer madura, a mí cuando me empezaron a decir señora y que a mis hermanas eso les impactaba, ¿no? ¿Cómo que señora? A mí me gustó porque empecé a sentir como, bueno, mira, ya hay gente que me va a respetar Sí. más, ¿no? Y el respeto Era la creencia que tenías, a gana. una señora se le respeta más, digo yo la creencia, o eso era lo que tú creías del hacerte señora, qué bueno. No, el tema más bien es al revés, que yo no sentía que el que me dijeran señora es porque ya soy grande, ¿no? Porque eso es lo que les trauma a muchas personas. ¿Cómo que me dijo señora? No, yo creo que hasta veamos una cosa positiva. Una de esas Sí, cosas positivas puede ser, ah, mira, me respetan, ¿no? Ya no me van a tomar tanto el pelo, aunque yo sé que el respeto es más el que se gana al que pues nada más así se te se da. impone por la edad. Pero el que te digan, hoy te ves más joven, ay, eso es una ricura, ¿no? A este Pero punto lo es. Y es, dímelo, yo me siento feliz cuando te ves más joven, pues digo, pues qué bueno que gracias, claro. gracias. Pero esa es la ventaja, esa es una de las ventajas de ser una mujer madura, que realmente expresemos y esparcimos nuestra madurez, ¿no? Sí, En donde quiera que vayamos, pero madurez no que se significa vea en nuestro ego. diario vivir, Javi. Que se pueda Y ver en también nuestro diario vivir, en el manejo de situaciones, en todos los eventos que vivamos de nuestra vida. Ese- sí, que al final del día ser maduro no significa ser una persona seria, una persona arrogante, una persona que se sabe, que ya tiene todo el tema bajo control. Una persona madura también acepta que de alguna manera me puedo equivocar y que está bien Total. equivocarme, que de alguna manera puedo decir algo que pues tal vez no venía al caso y eso me expone, pero pues también todos somos seres Sí, vulnerables, el no tener miedo a la vulnerabilidad, el divertirse, el reírse, que habrá personas que dicen, yo no pensé que fueras tan chistosa. Bueno, pues, ¿por qué no? ¿No? Yo estoy en un mood de chistosa, pero tal vez en algún momento me vas a ver llorando y tal vez podrías sí, sorprender. ¿Por qué estás llorando? Si tú tienes el manejo de tus emociones, pues porque parte del exacto, manejo es llorar. Pero definitivamente no tener miedo a la madurez, no tener miedo a la vejez, no tener miedo a definitivamente. crecer. Entonces, pues ese es el mensaje, ese es realmente el mensaje. Vicky, pues muchísimas gracias, gracias por compartir tu experiencia. Y bueno, pues muchas gracias para todos los que llegaron hasta acá, para todos los que de alguna manera escucharon el podcast completo. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, sí, nos ayudan mucho dándole like y poniendo algún comentario. Por supuesto. Y siguiéndonos en nuestras redes y en nuestro podcast, especialmente para que sepan cuándo viene el siguiente. Estamos en contacto. Gracias, Avi. Gracias. Muchas Nos gracias, divertimos Vicky. siempre mucho. Y bueno, nos vemos en el próximo. Y como siempre les digo, hagan que su día, que el resto de su día sea lo mejor de su día. Nos vemos en el próximo. Adiós.